Bueno, la charla es hoy sobre los frutos de Pontevedra y de Tui. Lo primero que me gustaría poner, digamos, en evidencia es que con respecto, sobre todo a las apariciones, hay dos tipos de mensajes. Los mensajes que son exhortativos y los mensajes que son proféticos. Exhortativos son, por ejemplo, recen todos los días, por ejemplo, ayunen, por ejemplo, lean las Sagradas Escrituras. Esos son de tipo exhortativo. Acérquense al Santísimo Sacramento, visítenlo, confiésense, hagan examen de conciencia. Todo eso nos exhorta, nos mueve la Santísima Virgen a que hagamos algo para nuestro bien siempre. Ahora, están luego los proféticos. Los proféticos sí hablan sobre acontecimientos futuros, a veces condicionados a nuestra respuesta, sobre peligros a los que estamos yendo. Todo eso también, ¿no? lo tenemos realmente, sobre todo en Fátima, ¿no? Fátima es profética, aunque tiene también los dos tipos de mensajes. Ahora, la misión por la que vino la Santísima Virgen y la que nos llama es de orden profético en Fátima. Vamos a repasar brevemente las 6 primeras apariciones, aunque el tema es Pontevedra y Tui, pero está todo dentro de un mismo conjunto, no se puede separar así simplemente, y vamos a ver cómo están entrelazados. La primera aparición es del 13 de mayo, todos lo sabemos. ¿Y qué le pide la Virgen? Le pide que recen uterzo, es decir, los 5 misterios de un rosario. Bien, porque en aquel momento eran 3 partes, ¿no? Gozosos, dolorosos y gloriosos. Y luego dijo, no solo eso, recen, sino lo dijo, para obtener la paz y el fin de la guerra. Europa en ese momento, 1917, estaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, que había comenzado en 1914. Ahora, se ve como la exhortación a que recen tiene un motivo profético. Recen para acabar la guerra. Por la oración se puede alcanzar justamente que se detenga una guerra. En Medjugorje la Virgen, este es el único discurso creo que haré de Medjugorje, pero bueno, en Medjugorje la Virgen había dicho que con oración y ayuno se podían detener las guerras ya empezadas o evitarlas. Y lo dijo en un momento 10 años antes de la guerra. Es decir, ven cómo ahí también es profético y está anticipando algo para evitar. Lamentablemente, como no le hacemos caso, después sufrimos las consecuencias. En la segunda aparición, que es el 13 de junio, día de San Antonio, tan importante para Portugal, llamado San Antonio de Lisboa, no San Antonio de Padua, porque nació en Lisboa. No se puede decir San Antonio de Padua o Padua en Portugal. Bueno, les vuelve a pedir a los niños, a los 3, el rosario cada día. Y que aprendan a leer, le agrega. Les habla por primera vez de su Inmaculado Corazón. Dice que Jesús quiere establecer la devoción al Sagrado Corazón. Lo está anticipando porque eso lo irá a pedir después en 1925 en Pontevedra. Se lo va a pedir ya a Sor Lucia, que difunda la devoción de los 5 primeros sábados. Y dice que los que abracen esa devoción les promete la salvación y que esas almas serán las flores que ella pondrá en el trono de Dios. Les muestra además el corazón, su Inmaculado Corazón, cercado de espinas, que son los ultrajes de los hombres, y les pide reparación. El 13 de julio es la tercera aparición, es muy importante esta, muy importante. Insiste de nuevo en rezar el rosario y le dice a Nuestra Señora del Rosario, dice a quién. Después ella se dará a conocer como que es porque le preguntan quién es, ¿no? Y dirá después que es Nuestra Señora del Rosario. Para que se acabe la guerra, de nuevo insiste. Solo ella puede ayudar. Les enseña la jaculatoria, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Pero esa es la jaculatoria que les enseña. Hay que ver lo que dicen las memorias, ¿no? Y no cambiarla. Y pide sacrificarse por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón. Siempre vamos a tener que la reparación va junto a la intercesión, al pedido. Uno se debe a la justicia de Dios.
exige reparación. Lo otro se debe a la misericordia de Dios que quiere que todos se salven. Bueno, les dice además, les habla de un secreto que consta de 3 partes. La primera es sobre el infierno, les muestra el infierno, la atrocidad del infierno, quedan tan impactados, la niña sobre todo, bueno, todos, pero Jacinta, ¿no? A partir de ahí, todos los sacrificios que hacen para que las almas no vayan al infierno. Les dice que si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra. Esa está por terminar, les dice, pero si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra. Le dice que habrá una señal en el cielo anticipatoria del castigo de Dios. Dios va a castigar con una guerra. Y así ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Los va a castigar a la humanidad por sus crímenes. Será una guerra y habrá persecución a la iglesia. Y para impedirlo, siempre está lo profético, pero además se puede impedir. Ese no es el que adivina el futuro y te dice va a pasar esto, no. La Virgen advierte, pero al mismo tiempo dice, para impedirlo, pedirá la consagración de Rusia. Eso lo hará en Tui en el año 1929. Ahora estamos en el 17. Pasarán 12 años para que lo pida. Y va a poder pedir las comuniones reparadoras de los primeros sábados, es decir, Tui y Pontevedra. Ahí ya lo estamos, ¿no es cierto? Pontevedra solo va a pedir en 1926. Así que recapitulando, para impedir la guerra, la consagración de Rusia. Para salvar también las almas del infierno, la devoción de los 5 primeros sábados. También esa para evitar la guerra, y consecuencias funestas, ¿no? Ahora, de nuevo, si se atiende a sus pedidos, dice ella, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, extenderá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Papa sufrirá y muchas naciones serán aniquiladas. Al final, su inmaculado corazón triunfará. Al final. El Papa, dice, consagrará a Rusia y al mundo se le dará un tiempo de paz. Y en Portugal se conservará el dogma de la fe. Esta es la parte del tercer secreto, hasta ahí lo dijo en una de las memorias, Sor Lucia, pero no dice más nada. Entonces ahí empezaron las especulaciones. Y después se dio a conocer, y muchos estamos más que seguros que no se dijo todo. Se dio a conocer una parte del secreto. Parece que había 2 sobres, se abrió uno de los sobres, pero el otro no. Es decir, porque además en el secreto la Virgen habló, y lo que se mostró fue una visión. ¿Dónde están las palabras? Tanto es así que se dijo, ¿no? Ella misma dice, esto se lo podemos decir a Francisco, porque Francisco veía, pero no oía a la Virgen. Entonces, porque ella dijo, esto es un secreto, no lo digan a nadie. Pero a Francisco sí, a Francisco sí. Por lo tanto, hay palabras que no fueron dichas, que no están en lo que se dio a conocer en el 2000, ¿no? Sobre el secreto de Fátima. Bueno, ha habido motivos, no lo sabemos, pero no fue dado a conocer. ¿Cómo se había pedido que tenía que ser dado a conocer en el año 60? Que tampoco se dio. Bueno, ya hablaremos de esto. Pero, entonces, dice que el Papa consagrará a Rusia, es decir, va a haber una consagración a Rusia. Todavía no la ha habido, para nada. Las condiciones tienen que tiene que ser el Papa en unión con los obispos y mencionar expresamente a Rusia. Y eso nunca se hizo con esas condiciones. La cuarta aparición ya no pudieron hacerlo porque los chiquitos fueron apresados, entonces en vez de la Virgen estaba muy enojada por eso, no fue el 13 de agosto, sino que fue el 19 de agosto y no fue en Cobadiria, sino en Baliños. Y dijo rezar mucho y hacer sacrificios porque muchas almas van al infierno. Es que no es un chiste, esto en aquella época iban muchas, imaginemos ahora. Quinta aparición, 13 de septiembre. Continúen rezando el rosario, la guerra está por acabar. Y sexta y última de la serie de Fátima, a los 3 niños, pues después una séptima solo a Lucia. 13 de octubre, famosa, el día del milagro del sol. Pide una capilla, se da a conocer como Nuestra Señora del Rosario, pide de nuevo siempre rezar diariamente el rosario, de 5 misterios pedía, ahora hay que rezar más, ¿no?
La guerra está por acabar y dice no ofender más a nuestro Señor, está ya muy ofendido. Ahí se ven distintas escenas, lo va diciendo Lucia, ¿no? Ve por una parte a San José y el niño, que están bendiciendo a la multitud, y ella también, la Virgen de Blanco, luego nuestro Señor y Nuestra Señora de los Dolores, y al final solo ella como Nuestra Señora del Monte Carmelo o del Carmen, como lo queramos llamar. Sobre Fátima, me refiero a estas 6 apariciones, se puede decir que se extiende en el tiempo. Se extiende hacia adelante y hacia atrás. Hay apariciones que la preceden y hay otras que la siguen, que la suceden. Ahora, hay una que la precede, que es desconocida, muy pocos lo conocen, que es Nuestra Señora de la Ortiga. ¿Alguna vez lo escucharon? Muchos seguro que no. Ocurrió, que levante la mano el que le sabía de Nuestra Señora de la Ortiga. Bueno, esto ocurrió 2 siglos antes, en una fracción de Fátima, conocida ahora como Cabezo da Ortiga. La Virgen se aparece hacia 1758, el lugar donde hoy se levanta el santuario mariano, no de Fátima, de la aparición de Fátima, sino la aparición aquella, no estaba muy lejos. La Virgen se le aparece una pastorcita que cuidaba su rebaño y le pide una oveja. La Virgen, dame una oveja. Y la niña, que era muda de nacimiento, sintió que se le soltaba la lengua y respondió a la señora que no le daría la oveja sin permiso de su padre, que vivía ahí, ¿no? En el casal de Santa María. Luego, dice, partió corriendo a contarle a su padre lo que le había pedido la Virgen, quien se llenó de asombro y alegría, imaginen, el shock, al ver a su hija capaz de hablar, ¿no? Que era muda de nacimiento. Inmediatamente le ordenó a la hija que hiciera todo lo que la señora le pidiese. Pues la niña regresó después al lugar de la aparición para hablar con la Madre de Dios, quien en respuesta pidió que se construyera ahí, como siempre lo hace, una capilla y prometió que concedería muchas gracias. Cuando el padre de la niña fue al lugar, que ella le había indicado dónde había sido, encontró una imagen de la Virgen María en una roca entre las ortigas. Decidió llevarla consigo al casal de Santa María, pero la imagen desapareció de allí para volver a verse en su lugar original entre las ortigas. La Virgen se hace entender donde quiere. Lo mismo pasó en Luján, lo mismo pasó en muchos otros lugares. También creo que en Itatí, en muchos lugares. Imagen de la Virgen que, no, yo quiero aquí, punto. Ella es madre y es reina. En lugar de la aparición se construyó una pequeña capilla que más tarde se amplió para convertirse en un santuario. En 1801 el Papa Pío VII concedió indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visitaran ese santuario mariano, el primer domingo de julio y los 2 días siguientes. Se hace siempre una fiesta local, es una fracción de Fátima, donde el primer domingo de julio y los 2 seguidos es donde se hacen la fiesta y goza de esa indulgencia plenaria como todas las indulgencias, ¿no? Hay que confesarse previamente, comulgar y orar por las intenciones del Papa. Bien, la fiesta en honor de Nuestra Señora de la Ortiga, como dije, se festeja el primer domingo de julio. Luego siguen las apariciones del Ángel de la Paz, que no recuerda bien Sor Lucia si fue 1 año o 2 años antes en su memoria, si fue el 1915 o 1916. Y ahí no voy a hablar, es todo totalmente eucarístico, es importantísimo, sobre todo la tercera aparición, son 3 las del ángel. Pero luego por fin en Fátima, en 1917, y vamos ahora al tema nuestro. Las visiones y apariciones que tuvo Sor Lucia. Me escucharán decir Sor Lucia, que se dice así en portugués. Sor Lucia, no Lucía. Así que bueno, yo respeto. Sor Lucia las tuvo en Pontevedra, como dije antes, en 1925-26, y en Tui en 1929. Ambas en Galicia, en España. Antes quiero hablar de otra cosa, antes de entrar bien en tema. Lo primero es afirmar que Fátima no es historia pasada, no. Como dijo el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en el 2010, la misión profética
de Fátima está lejos de estar agotada, está abierta al futuro. Por tanto, ¿qué significa esto? Que existen acontecimientos que aún no se han cumplido. Entonces, desde ahora podemos decir que algunos frutos y algunos beneficios, porque eso queremos hablar, de frutos y beneficios, bueno, no están todavía presentes, habrá incluso más. Y nos serán dados en la medida en que hayamos hecho lo que la Madre nos ha pedido. Es gratis, pero tiene condiciones. Mucho se ha hablado y se habla de Fátima, aún sí, porque es actual y seguirá siendo actual, en todo tipo de ambientes, más o menos religiosos, en ambientes profanos, sobre todo, bueno, el tema del secreto también, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto queda por hacer de parte nuestra? Porque no se ha prestado la debida atención, no se ha focalizado en los mensajes y en las advertencias que nuestra Madre ha dado, ¿no?, en el tiempo. Tenemos un mundo totalmente rebelde a Dios, en manos de demonios encarnados y demonios que no los vemos. El infierno está más en la tierra, yo creo que en el infierno, los demonios. Lo vivimos, lo hemos vivido y estamos ahora en manos de locos, en cualquier momento, una guerra nuclear. Es que Dios lo está deteniendo, ¿no? Aquí no hay, como lo fue deteniendo durante toda la época de la Guerra Fría, no es mérito del hombre para nada, absolutamente. Es la mano misericordiosa de Dios, pero si la mano la quita, desaparecemos todos. Hemos visto y lo vemos en la política, en lo que llaman arte, en la moral pública, en la moral privada, en la religión. Está todo contaminado, putrefacto. ¿O acaso no ha quedado la Iglesia devastada? Despreciada, pisoteada la doctrina, cambiada la moral por una pervertida, subvertida por lo menos, dada vuelta, cambiada la misma naturaleza de la Iglesia, de Cristo. Iglesia jerárquica fundada donde están los carismas, pero está la jerarquía. Y la iglesia jerárquica fue fundada así, sobre Pedro. Nada tiene que ver esa sinodalidad democrática, absolutamente nada. Porque no vemos, acaso hace falta que hablemos de bendiciones de vínculos sodomíticos, de sodomitas. O de introducción de la Pachamama, con el cuento de la inculturación. De inculturación no tiene nada todo eso, ¿no? Es el paganismo que quiere penetrar, viene por sus fueros, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque la verdad desplazó al error y ahora quieren volver, ¿no?, desplazando la verdad. El cambio de la ley de Dios, desconocimiento absoluto de la gracia, no contaba para nada todo eso, ¿no? Por eso digo, hay una sinodalidad buena, claro, pero hay otra que es falsa. La comunión de los obispos, eso es sinodalidad. Pero hay otra que es falsa. Herejías que se dijeron, se han hecho. La relativización moral, la negación de Jesucristo como único Salvador. Hay distintos caminos, y horribles blasfemias, sacrilegios. Todo esto lo hemos visto. Hemos visto la subversión moral haciendo pasar el mal por bien, por un bien aceptable, desplazamiento de Dios por el hombre, ofuscación, negación de la verdad, errores, falsedades que se promovieron, aberrantes, de todo. Farisaica filantropía, ¿no?, que quiere desplazar a la caridad cristiana. Estoy hablando de fuera y dentro de la iglesia, ¿no? De todo. Hemos visto, se ha querido hacer también la iglesia como una ONG. En fin, la exaltación del cuerpo, la salud del cuerpo, a desmedro de la salvación del alma. En fin, la prostitución del lenguaje, llamar las cosas dando un nombre a lo que es lo contrario. Todo eso, yo digo, bueno, uno de los ejemplos, ¿no?, la palabra amor. La palabra amor significa algo para los cristianos, es el verdadero sentido, y algo totalmente opuesto para un hippie, por ejemplo. Hay mucho para decir, pero bueno,
estamos como mundo, especialmente también en la Iglesia, peor de lo que estaba mucho, mucho peor, de 1917 y después. Hace 100 años nadie pensaba en cambiar la naturaleza de la Iglesia, nadie. Pues ahora ahí lo tenemos. No hace falta que hable más de este tema, porque lo conocemos, yo creo todos, lo que hemos padecido. Y el que no se dio cuenta, es hora que se dé cuenta de lo que hemos padecido. Una iglesia devastada. Se ha querido mujeres sacerdotes, primero diaconisas, después ya para allá sacerdotes, todos tipos de desatinos. Falsa iglesia, anti-iglesia, como la llamaba el cardenal Wojtyła, que no está dispuesta a ceder en nada. Ahora están quietitos, pero vamos a ver. Ahora, ¿cómo es posible poner de acuerdo la verdad con el error, con la falsedad? No hay camino en medio. Si yo estoy en la verdad y el error, cualquier cosa que me acerque al error ya es error. No hay posible transigencia. La verdad es pura, el error es la contaminación. Con el Papa León XIV, se está encendiendo una luz de esperanza. Eso no cabe duda. Dice cosas con pocas palabras, dice las verdades de las que estamos desacostumbrados. Está devolviendo al papado lo que perdió. O sea, lo que perdió todo, perdió. Habla, lo que habla es verdadero magisterio. En una palabra dice muchísimo. Cuando saluda a las demás iglesias y comunidades eclesiales, al decir saluda a las iglesias y comunidades eclesiales, con eso dijo todo. Y eso, el que sabe cómo los incomoda a los ecumenistas. ¿No? ¿Por qué? Porque al decir iglesias y comunidades eclesiales está haciendo una diferencia. Iglesias son solo aquellas que tienen la sucesión apostólica, por lo tanto, tienen el verdadero sacerdocio y la verdadera Eucaristía. ¿Quiénes son? La Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. La anglicana no es iglesia, es una comunidad eclesial, ¿no? Y todas las demás son comunidades eclesiales, son asambleas que creen en el Dios Trinitario, etcétera, pero no tienen el fundamento de todo. La iglesia que nace el Jueves Santo, el sacerdocio y la Eucaristía. Pues nada, tiene una misión descomunal el Santo Padre, tenemos que pedir tanto por él. Está en soledad, un hombre solo que está en soledad. Es tanto lo que hay por hacer. Por eso no se le puede pedir cosas que cambiar todo de golpe, es imposible y no lo va a hacer así. Lo está haciendo, yo no soy quien para juzgar, nadie de nosotros. Hemos estado acostumbrados a juzgar porque era cualquier cosa, pero a un papa no. Respetar, venerar y seguirlo y acompañarlo con la oración. La Santísima Virgen pidió en Fátima que se rezara al menos una corona del rosario diariamente, es decir, los 5 misterios. Pidió penitencias, hacer sacrificios y dijo además que pediría la consagración, como ya hemos dicho, de Rusia a su Inmaculado Corazón, y de no hacerlo, dijo, Rusia sería el instrumento por el cual Dios castigaría a la humanidad apóstata. Es lo que ha pasado. Los errores de Rusia no son solo el sistema soviético y político, que lo es, sino toda la cultura marxista. Todo lo woke y todo esto que viene del marxismo. El marxismo en la escuela de Frankfurt, de todo ese el marxismo cultural. Así que ese error ha penetrado. ¿Y cómo? No se trata solo de banderas rojas, hay mucho más. Pero Dios es todopoderoso. Antes de marchar, se dijo a la Santísima Virgen, dejad de ofender a Dios, no lo ofendáis más porque Él ya está muy ofendido. Bueno, sabemos que han superado todo límite, ¿no? Lo que ahora nos ocupa son entonces las apariciones o manifestaciones de Sor Lucia de Pontevedra y Tui, como ya dije. Bueno, Lucia, estas fueron fuera de Portugal, en Galicia, en España. Lucia vivía en el convento de las Doroteas, de Pontevedra,
donde el 24 de octubre de 1925 había entrado como postulante. Ella misma cuenta que el 10 de diciembre de ese año tuvo una visión de la Virgen y del niño Jesús. Vio a la Virgen y al niño Jesús. La Virgen le muestra su corazón rodeado de espinas, lo tiene en la mano, se lo muestra. Y el niño Jesús le dice: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento. Y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Cada acto de reparación estamos sacando las espinas del corazón inmaculado de María. Después la Virgen Santísima le instruye acerca de la devoción de los 5 primeros sábados. Dice: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistirlos en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Yo acoto que la devoción de los primeros sábados ya era conocida, no vinculada al corazón inmaculado de María, pero sí ya era conocida. No 5 primeros tampoco, ¿no? El 1 de julio de 1905, San Pío X había aprobado la concesión de indulgencias a la devoción de los 12 primeros sábados del mes en honor a la Inmaculada Concepción. Atención, porque a veces confundimos. Una cosa es la Inmaculada Concepción y otra cosa es el corazón inmaculado. Es decir, ella fue concebida sin ningún rastro ni traza de pecado original, pero ella además fue siempre pura y su corazón se mantuvo inmaculado porque nunca pecó. Una cosa es el privilegio que tuvo, la prerrogativa, y otra cosa es su vida, lo que hizo de ella. También en Inmaculada Concepción fue Eva, ¿no? Era otra Inmaculada Concepción. Había sido concebida, creada sin mancha. Siempre está la libertad, ¿no? Nuestra. Pues esta aparición de Pontevedra nos recuerda a la de Santa María Margarita Alacoque, cuando Margarita María Alacoque, primero Margarita, 3 siglos antes, cuando es la que está vinculada a los 9 primeros viernes, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Pocos meses después, Sor Lucia tiene otra aparición, fue el 15 de febrero de 1926. Este fue un caso muy simpático, ¿no? Ve un niño y ella le enseña, ¿no?, jaculatoria y cómo tiene que comportarse el niño y demás. Y una vez que estaba sacando la basura, lo vuelve a ver y le dice si ha hecho lo que ella le había pedido. Y él le dice, el niño dice: ¿y tú? ¿Has hecho? Dice, ¿has promovido como en la devoción a los primeros sábados como se te ha pedido? Era el niño Jesús. Ese mismo año, siendo aún novicia, en 1926 fue trasladada a Tui, siempre, ya digo, en Galicia, ¿no?, donde en 1929 tendría una última visión en la que la Virgen le reveló que había llegado el momento de realizar la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Así que en Pontevedra se piden los 5 primeros sábados, ¿no?, como reparación a los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María, y en Tui la petición a la consagración de Rusia a su también Corazón Inmaculado. Ahora, lo que ahora voy a leer es la descripción que hace Sor Lucia al padre José Bernardo González. Figura en las memorias de Sor Lucia, una de las memorias, ¿no? Bueno, no voy a dar más datos. ¿Qué pasó? El lugar fue la capilla en Tui, el 13 de junio de 1929. Además, estaba haciendo la hora santa.
Cuando estaba ante el Santísimo, estaba, ¿no? Y escribió esto: la única luz era la de la lámpara. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Con una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz una cara de hombre con el cuerpo hasta la cintura. Sobre el pecho una paloma también de luz y pegado a la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco más abajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían algunas gotas de sangre que corrían por el rostro del crucificado y corría por una herida en su pecho. Deslizándose por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Se trataba de Nuestra Señora de Fátima, con su Inmaculado Corazón, en la mano izquierda. Sin espada el corazón ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Con su Inmaculado Corazón en la mano, bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fuesen de agua cristalina, que corriesen hacia lo alto del altar. Formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que se me estaba mostrando el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Después, dice, Nuestra Señora me dijo: llegó el momento en el que Dios pide al Santo Padre hacer, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla, a Rusia, por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados contra mí cometidos que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora, reza. Di cuenta de esto a mi confesor, que me mandó a escribir lo que nuestro Señor quería que hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, nuestro Señor, en este caso el Señor, le dice, quejándose: no quisieron atender mi petición. Como el rey de Francia, arrepentirse y hacerlo, pero será tarde. Rusia tendrá ya propagado sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Esto nos trae, ¿no? A mí me trae inmediatamente a lo que se mostró, ya suficiente, ¿no? El tercer secreto, la tercera parte del secreto, con nada menos que el Santo Padre bendiciendo los cadáveres y muriendo el mártir, ¿no? Bueno, algunos comentarios sobre la visión de Tuy. Es el misterio, en definitiva, lo dice ella misma, de la Santísima Trinidad, ¿no? Es decir, la perspectiva del sacrificio redentor de la cruz, que se perpetúa en el altar. Por eso aparece desde el altar y la cruz. Es ahí clarísimo. Como lo fue en Enoc, bueno, no me quiero desviar, ¿no? Pero todo está ahí vinculado, la salvación que el Señor opera en el Gólgota, en el altar. Por eso, tanto odio a los sacerdotes y a la Eucaristía, porque sin sacerdocio no hay Eucaristía. Y eso lo sabe el demonio. Pues tenemos también la presencia de la Santísima Virgen con su Inmaculado Corazón al pie de la cruz, ofreciéndolo con las llamas de amor y las espinas de la pasión. Y también la pasión que fue en su momento y la que sigue. Es la manifestación clara de María, ahí como corredentora. Ya está claro ahí. Santo Padre dijo ahora, el día de María, Madre de la Iglesia, así el lunes después de Pentecostés, hay una frase que hace pensar en la corredención de María. Como dice, en el momento de la cruz ella da un salto, el salto de ser madre de todos nosotros, pero su participación en la obra de redención. Bueno, no me quiero apartar, estoy diciendo cosas que no pensaba decir, pero creo que son importantes. La visión, justamente, como decía, ocurrió no porque sí, en la hora santa de adoración, que es de 23 horas, de las 11 de la noche a medianoche. Ahí se ve al Padre que ofrece y al mismo tiempo sostiene al Hijo en su pasión,
y comparte, se podría decir misteriosamente, porque Dios, decimos, es impasible, pero hay una participación, ¿no? Algo tan misterioso que no cabe, es inefable, yo creo, esa participación de la pasión. Por supuesto que la pasión del Padre está condenado como herejía, no estoy diciendo eso, pero hay algo. En tanto el Espíritu Santo, en forma de paloma, de luz, es el amor entre ellos, ¿no? El amor que es la misma unidad de la Trinidad. El amor trinitario que se manifiesta al mundo en la pasión de Cristo. Y también en cada misa, claro. Esta visión, en forma plástica, nos está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz emerge, se nutre y actualiza el sacrificio permanente de la Santa Misa. Sacrificio cruento en el Gólgota, incruento en la misa. Sacrificio eucarístico, fuente de gracia y misericordia. Por eso gracia y misericordia. Viene todo del Gólgota, pero se perpetúa en cada misa, ¿no? Y la Virgen presente. Porque descubre esta misión en el misterio de María, en la historia de la salvación. El misterio de la mujer, por algo la llama el Señor mujer ahí, que comparte los sufrimientos del Redentor, en el único acto de salvación de la cruz. Único. Y ella también ofrece al Padre el sacrificio de la cruz del Hijo y de su corazón inflamado de amor y coronado de espinas. Por el dolor del pecado del hombre. Y la visión muestra cómo lo ofrece también a nosotros. María es instrumento de gracia y misericordia, porque así como el sacrificio del Hijo es uno con el suyo en la cruz, así también las gracias que emergen de este sacrificio atraviesan el corazón de la Madre, vienen del corazón del Hijo y atraviesan el corazón de la Madre hacia la humanidad pecadora. Esta visión nos ofrece además la clave de este tiempo de apariciones marianas, como tiempo de gracia y de misericordia. Estamos aún en tiempo de gracia y de misericordia. Aún. ¿Qué significa aún? Aprovecharlos. Estamos hablando de frutos y beneficios. Están aquí. Pero eso el fruto está la semilla. Al fruto hay que regarlo, hay que bonificarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer la parte para que esa semilla se convierta en fruto. Ella es la enviada de la Santísima Trinidad para llevar al mundo hacia Cristo siempre, al Salvador. Dios se revela en Jesucristo como el Padre amoroso y misericordioso, ¿no? Que quiere llegar al hombre para salvarlo y llega a través del Hijo. El Padre es quien recibe el sacrificio del Hijo, que satisface la justicia divina, y es quien, por su misericordia, ofrece al hombre ese mismo sacrificio, perpetuado en los sagrados misterios de Santa Misa, para que el hombre sea justificado y sea salvado. La Virgen Santísima también ofrece junto al Hijo el sacrificio perfecto de Cristo en su medida de criatura inmaculada y de sus propios méritos, que surgen de la obediente y amorosa aceptación del sacrificio redentor del Hijo y de la propia inmolación que ese sacrificio conlleva. Es por obra del Espíritu que el sacrificio de la redención eucarísticamente se hace presente, haciéndose el Espíritu, ¿no? Que transforma el pan y el vino, es el Espíritu que está en el sacerdote, que pronuncia las palabras, y que llama al Espíritu, lo que llaman epíclesis, ¿no? Para que obre el prodigio, el misterio, de cambiar ese pan y ese vino en la presencia de Cristo, en toda su humanidad y en toda su divinidad. Para que quien coma de su carne y beba de su sangre permanezca por el Espíritu que recibe en Cristo y tenga la vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Todo esto es de una infinita grandeza, es un don tan grande, es que cuando nos ponemos a meditar, aunque sea así poco, vemos que nos sobrepasa por todos lados. Dios ha hecho todo, nos ama infinitamente. ¿Qué hacemos de este amor? Muchos lo desprecian, lo hacen con horribles ultrajes, diabólicas blasfemias.
Lo que más duele al Señor son los sacerdotes que hacen de payaso, de que hacen de un misterio, de algo tan grande, no sé cómo llamarlo, un absurdo, para decirlo con palabras suaves. Se burlan. No se dan cuenta de lo que hacen. Y tantos lo ignoran y son indiferentes a la misa, a la Eucaristía, a todo lo que el Señor hizo. Por eso, la Santísima Trinidad, descubriéndonos el misterio de María, esta Madre nuestra, abogada, intercesora, corredentora, ha querido que fuese conocido y honrado y desagraviado, reparado su corazón inmaculado que tanto sufrió en la cruz. Y de un modo misterioso sigue sufriendo al ver el desprecio que se hace a su hijo. Eso cualquier madre, si ve a su hijo que lo desprecian, ¿cómo no le va a doler? ¿Y cómo no le va a doler al Señor que a su madre sea despreciada? Por eso ha sido puesto como condición para la salvación de Rusia, del mundo, de este mundo apóstata, la consagración de Rusia. En cuanto a los 5 primeros sábados, estamos viendo cómo se ha ido expandiendo, cómo las parroquias se han ido incorporando, involucrando. Aquí podemos ver frutos realmente, sobre los 5, y sobre todo últimamente, en muchos lugares, en muchos países. En este momento ha reaparecido la devoción con mucha fuerza en todas partes. Incluso se imprimen folletos para explicar cómo es la devoción, etc. No hay estadísticas, no tenemos estadísticas, pero es lo que vemos. Y vemos que es mucho más la propagación de los 5 primeros sábados que los 9 primeros viernes, ¿no? Para hacer la comparación entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso es simplemente un hecho, se constata, ¿no? Ella está trayendo, como en todos lados, ese mensaje trascendental, ¿no? Mensaje de esperanza, mensaje de que Dios se ocupa de nosotros, que no se desentiende a pesar de que el hombre es tan infiel, que nos ama, que hasta el último momento quiere que no nos perdamos nuestra salvación. Qué tremendo, ¿eh? Qué misterio el de iniquidad y qué misterio del hombre que se pierde a sí mismo. Por eso nos llama a través de la Madre, de la voz tierna de la Madre que no es juez, que es toda Madre de misericordia. Ella viene a recordarnos que en la Iglesia están todos los medios de salvación y que Dios está presente de una manera única, verdadera, sustancial en la Sagrada Eucaristía. Viene a recordarnos que Dios nos ama, que desea, como decía, nuestra salvación. A los que escuchan el mensaje, Dios les promete la paz del corazón. Y el mensaje es reparar también, reparar con la Eucaristía. Y interceder, porque quiere, como decía, las dos cosas. Para obtener de aquellos que están, apelar ante los sagrados corazones, para obtener a aquellos que estaban por decisión propia, destinados a la condenación eterna, que alcancen la salvación. Ahí, a último momento, ¿no? Como sea, pero que se salven, aunque les toque un purgatorio larguísimo. No es un chiste. Le decía el Señor a la que llaman beata, porque creo que es santa, Angela da Foligno, non per scherzo ti ho amato, mostrándole todas sus llagas. No fue en broma que te amé. Pues esto nos muestra la Virgen también. Cómo nos ama Dios, cómo nos ama ella. Los frutos. Como digo, muchos son los frutos, sí. Pero no se puede soslayar, dejar de lado, que muchísimos más hubieran sido si se hubiera consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María. Tanto que nos hubiéramos ahorrado, no hubiéramos tenido paz y no guerra, y no las consecuencias que estamos padeciendo todos ahora, incluso al borde de una guerra nuclear. Nunca fue hecha la consagración tal cual la pidió la Virgen, nunca. Tantos males hubiéramos evitado. Ahora,
uno dice, ¿y por qué no se hizo? ¿Por qué los papas no lo hicieron? Fueron varios, uno tras otro, desde el 29. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, bueno, Juan Pablo I no tuvo tiempo, Juan Pablo II, que tuvo tanto tiempo y que hizo lo que pudo, ¿no? Insinuó, pero no fue además no fueron con todos los obispos, pero bueno, y Benedicto, así que no fue hecho. No fue hecho. Lo que se hizo después de eso de Ucrania, nada que ver. Meter todo fue una cosa confusa, además, no tiene nada que ver. Bueno, así que no se ha hecho. Ahora, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se dio a conocer? Yo creo y tiene que ver con eso también, el tercer secreto, la parte tercera del secreto, en 1960, como tenía que haber sido hecho. Bueno, distintos motivos, yo creo motivos humanos, como la inconveniencia de hacerlo, porque implicaba lo que implicaba políticamente, mencionar a Rusia, momentos de tensión y demás, lo que le podría pasar a los que estaban ahí, los cristianos bajo el régimen soviético. Son pensamientos humanos, porque si Dios lo pide, ¿no? Además, la negación de muchos obispos, y tal vez esgrimiendo la excusa que no era la Virgen, que no había pedido sino cosa de una monja que no interpretó bien el mensaje, que algo de eso hubo con Juan XXIII. Por no decir, me refiero al tercer secreto, a la tercera parte del secreto. Creía que eran cosas de Sor Lucia. Y que a él no le atañían porque parece que hablaba de la apostasía desde Roma, ¿no? Eso es que más que parece, porque fue dicho, el cardenal Chappi mencionó algo, que él había leído el secreto. Y también lo había dicho la Virgen en la Salet, ¿no? Sede del anticristo, Roma, madre mía. Bueno, entonces, más que frutos, evitar la pérdida de tantas almas y las guerras y la expansión del marxismo, ¿no? Eso es lo que puede haber sido. En fin, esto es lo que tenemos enfrente, porque como decía, Fátima no concluyó. Fátima está presente, Fátima es actual. Fátima está proyectada a hoy y al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. No busquemos vueltas, no le demos vuelta a la cosa. Rezar, hacer penitencia, sacrificio. ¿Cuál puede ser? Bueno, ayunos y otros que se os ocurra. Pero eso es. Y rezar el rosario, y ya no uno, sino el rosario completo, sino quieren de los 4, los 3 misterios, como lo pidió la Virgen en su momento también, en Medjugorje. Bueno, no iba a nombrarlo al comienzo, nombrarlo al final. Pero bueno, es la Virgen, la misma Virgen se llama en Nuestra Señora del Rosario, Reina de la Paz. También se da a conocer como Reina de la Paz en Fátima. Y también, bueno, fue el título que incluyó el Papa, creo que fue Benedicto XIV, ¿no? Si no recuerdo mal, en las letanías, para terminar la guerra, ¿no? Así que estamos ahí. Queremos, en fin, bueno, no sé si a Benedicto XIV, XV, creo que, pero bueno, estamos en esto, estamos en realmente que tenemos que hacerle caso a nuestra madre, tomarlo seriamente. Y lo digo especialmente en estos tiempos que la gente va a qué dijo fulano, qué dijo este otro, qué dijo este otro, qué piensa este otro, o otros que ya se ponen encima del Papa porque están diciendo a ver si eso no es, y qué es, y qué dice, y qué no dice. No. Mucho daño se ha hecho, pero tenemos que recuperar. Reconocer la voz del pastor y hacer nuestra tarea, que no es poca, pero que hay que hacerla. Hay que hacerla. Pues Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. A todos les doy las gracias a los organizadores por participar de estos encuentros. No es la primera vez, así que soy reincidente. Y les doy a todos también, con mucho gusto, pidiendo la intercesión de María Santísima, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.